Misterios a la Orden. La niña que recordaba detalles exactos de cómo fue asesinada en la otra vida. Bienvenidos a Misterios a la Orden, el canal donde exploramos los enigmas más oscuros y desconcertantes de la historia. Hoy conoceremos uno de los casos más estremecedores y documentados sobre la posibilidad de vidas pasadas, una historia que ha sacudido a psicólogos, investigadores, periodistas y escépticos por igual. Se trata de una niña que, desde muy temprana edad, comenzó a hablar de una vida que no era la suya. Lo extraño no era solo que recordaba otra existencia, sino que esa existencia había terminado en asesinato. La niña no solo contaba con precisión escalofriante los hechos de ese crimen, sino que además ofrecía nombres, lugares y detalles que coincidían perfectamente con un caso real, ocurrido años antes en un país donde ella jamás había estado. ¿Cómo era posible? ¿Estábamos ante una evidencia de reencarnación? ¿O acaso su mente era el canal de una conciencia atrapada entre dos mundos? La historia comenzó en 2013, en la ciudad de Leeds, Reino Unido, donde vivía una familia común de clase media. Los padres, Martin y Helen Carmichael, eran maestros de escuela primaria, educados, racionales y escépticos ante todo lo sobrenatural. Su hija, Olivia, tenía 3 años cuando comenzó a mostrar comportamientos extraños. No se trataba de rabietas, ni de juegos imaginativos. Olivia solía quedarse quieta, mirando fijamente al vacío, murmurando en un idioma que sus padres no comprendían. Al principio, pensaron que se trataba de balbuceos infantiles, pero pronto notaron que repetía las mismas frases. Una noche, mientras Helen la arropaba, Olivia la miró fijamente y le dijo, «Me dejaron sola», y después vino el hombre. Yo traté de gritar, pero me tapó la boca. Fue la primera vez que Olivia habló de «la otra niña». Los Carmichael intentaron no entrar en pánico. Pensaron que Olivia estaba repitiendo frases de alguna película o que se trataba de un juego. Pero cuando la niña comenzó a dibujar escenas que representaban con detalle habitaciones que no conocía, a escribir nombres que nunca le habían enseñado, y a repetir una dirección con exactitud, una dirección ubicada en Estambul, Turquía, la preocupación se volvió miedo. Olivia decía llamarse Elif, en otra vida, y aseguraba haber sido asesinada en una habitación blanca, por un hombre con ojos de sombra y un lunar en el cuello. Decía que su madre se había ido por 1 hora, y que ella estaba jugando con una muñeca cuando escuchó el timbre. Sabía que no debía abrir, pero lo hice. Él dijo que me conocía. Los Carmichael comenzaron a registrar lo que Olivia decía. Cada noche, al acostarse, la niña hablaba de la otra vida, como si acabara de despertar de ella. Con apenas 4 años, describía objetos, vestimentas, palabras en turco, y hasta expresaba emociones que no podía haber aprendido. Afirmaba que tenía 6 años cuando murió, y que su madre se llamaba Nuray. Daba un número, 1278, y decía que era el número del departamento donde vivía. Al principio, pensaron consultar a un psicólogo infantil, pero temían que se burlaran de ellos. Fue entonces cuando comenzaron a buscar información por su cuenta. Lo que encontraron fue perturbador. En 2007, en Estambul, una niña llamada Elif Demir había sido asesinada en su hogar mientras su madre salía por 1 hora a hacer compras. El crimen fue espantoso. La niña fue encontrada en el suelo de su habitación, con señales de asfixia y sin señales de entrada forzada. El asesino nunca fue encontrado. Los detalles coincidían: el nombre, la ciudad, la edad, la situación, incluso el hecho de que la víctima estuviera jugando sola cuando el crimen ocurrió. Pero lo más espeluznante fue que el número 1278 coincidía con el número exacto del edificio donde vivía la familia Demir. Los Carmichael, aterrados, decidieron contactar a un investigador especializado en fenómenos de reencarnación. El Dr. Hamid Yilmaz, turco residente en el Reino Unido, había trabajado en varios casos documentados sobre niños que recordaban vidas anteriores. Cuando entrevistó a Olivia, no pudo ocultar su asombro. A través de dibujos, frases y una mezcla de inglés con turco básico, la niña relató el crimen con una coherencia imposible para su edad. Incluso nombró a un hombre, Hassan, como el culpable, y describió una marca en su cuello. Según Olivia, Hassan era amigo de mamá y venía a veces. Pero yo no quería que viniera más. Intrigados hasta aquí, no olviden suscribirse a Misterios a la Orden y activar la campanita. Aquí exploramos los enigmas más oscuros y desconcertantes de la historia y la mitología. Sigamos con la historia. El Dr. Yilmaz decidió viajar a Estambul para verificar los datos. Con la ayuda de periodistas locales, accedió al archivo del caso Elif Demir. Confirmó que el crimen seguía sin resolverse y que el sospechoso principal había sido descartado por falta de pruebas.
Lo sorprendente fue que en las declaraciones iniciales, la madre de Elif mencionó brevemente a un amigo de la familia, Hassan K., como alguien que solía visitarlas. No había pruebas directas contra él, pero la descripción física coincidía con la que Olivia daba: un hombre alto, delgado, con un lunar en el lado izquierdo del cuello. Hassan había dejado el país meses después del crimen. El caso fue archivado, y la policía nunca lo localizó. Yilmaz regresó al Reino Unido con toda la documentación. Presentó el caso a una universidad interesada en fenómenos parapsicológicos, y en poco tiempo, el caso de Olivia se volvió objeto de estudio. La niña fue monitoreada durante meses. Se le mostraron fotos de lugares en Estambul, de calles, edificios, e incluso de la casa de Elif. En todos los casos, Olivia identificó con precisión los lugares, y en una ocasión, incluso corrigió la ubicación de una maceta que aparecía en una imagen antigua. Pero lo más perturbador fue cuando reconoció una fotografía antigua del interior del apartamento. Al verla, dijo: ahí fue donde me escondí, pero él me encontró. Al revisar las fotografías del caso, se descubrió que el cuerpo de Elif fue hallado precisamente en ese rincón. El Dr. Yilmaz fue entrevistado en televisión, y el caso comenzó a llamar la atención de los medios. Algunos lo consideraban una coincidencia improbable, otros, una evidencia innegable de reencarnación. Pero hubo quienes comenzaron a hablar de una conexión más siniestra, y si la conciencia de Elif no había reencarnado, sino que seguía atrapada, intentando revelar su crimen desde el más allá. Esta teoría tomó fuerza cuando Olivia comenzó a sufrir pesadillas violentas, durante las cuales gritaba en turco y pedía ayuda. En una de esas noches, se despertó gritando: lo vi. Está en una tienda con flores, no quiere que lo encuentren. Al día siguiente, el Dr. Yilmaz hizo algo inesperado: contactó con la Interpol. Con la nueva información, las autoridades turcas reabrieron el caso. Aunque no creían en la reencarnación, los detalles ofrecidos por Olivia eran tan específicos que decidieron rastrear a Hassan K. Descubrieron que vivía en los Países Bajos y que, en efecto, trabajaba en una florería desde hacía varios años. Cuando fue detenido para ser interrogado, negó toda relación con el crimen. Pero un nuevo análisis forense encontró restos biológicos en las ropas conservadas de la niña, y el ADN coincidía con el de Hassan. Fue arrestado formalmente y, bajo presión, terminó confesando. Dijo que no sabía por qué había hecho lo que hizo, y que desde entonces tenía sueños con una niña que lo miraba en silencio. El impacto de la noticia fue global. Un crimen sin resolver había sido resuelto gracias a los recuerdos de una niña que vivía en otro país, hablaba otro idioma y jamás había conocido a la víctima. Los expertos comenzaron a dividirse. Algunos hablaban de la posibilidad de una transferencia de memoria cuántica, una teoría aún en desarrollo que sugiere que la conciencia puede almacenar información más allá del cerebro físico. Otros defendían la explicación de la reencarnación como la única capaz de explicar todos los elementos. Los más escépticos, en cambio, alegaban que todo había sido una construcción involuntaria influenciada por los medios, aunque no pudieron explicar cómo Olivia sabía lo que sabía. Con el tiempo, Olivia fue dejando de hablar de Elif. Sus sueños cesaron, su comportamiento volvió a la normalidad, pero durante sus años de infancia, los investigadores la siguieron documentando, observando si surgían nuevas memorias o señales de otras vidas. Nunca ocurrió. El caso fue publicado en revistas académicas y hasta inspiró un documental de televisión. Pero lo más inquietante, sin duda, fue el momento en el que Olivia, con 6 años, visitó Estambul con sus padres. Al llegar frente al edificio donde vivía Elif, se detuvo, observó el balcón del segundo piso, y dijo: aquí fue donde todo terminó, pero también donde comenzó otra vez. La historia de Olivia Carmichael, o Elif Demir, sigue siendo uno de los casos más desconcertantes y mejor documentados de la historia reciente en cuanto a reencarnación infantil. Sus declaraciones, las coincidencias exactas con un crimen real, la identificación del sospechoso, su confesión, y la resolución de un caso frío, componen un rompecabezas que desafía la lógica, la ciencia y todo lo que entendemos como real. ¿Cómo es posible que una niña inglesa de 3 años pudiera recordar los últimos momentos de vida de otra niña, asesinada a miles de kilómetros de distancia, en una ciudad que nunca había visitado? Tal vez hay conexiones invisibles entre las almas. Tal vez la conciencia no termina al morir. O tal vez, en raras ocasiones, la memoria del dolor encuentra un nuevo cuerpo para contar su verdad. Lo que es seguro es que este caso no se puede ignorar. Es una llamada de atención a lo desconocido, una grieta en nuestra comprensión del tiempo, la vida y la muerte. Y nos obliga a considerar que, más allá de lo que nuestros sentidos perciben, podrían existir hilos invisibles que conectan vidas, muertes y destinos aún no cumplidos.
No olvides suscribirte, activar la campanita y estar atento a los próximos videos, porque en Misterios a la Orden los enigmas nunca terminan. Hasta la próxima, exploradores del misterio.